Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes eh, a quienes ya se están conectando a este encuentro. Les damos la bienvenida. Este es el cuarto encuentro del ciclo de clases a distancia, en esta oportunidad a propósito de la muestra El Dorado, un territorio, que se está presentando en las salas de Fundación Proa hasta agosto. Mi nombre es Pilar, del Departamento de Educación de Fundación Proa. Me acompaña Noemí Aira, del departamento también. Noemí va a estar atenta al chat para consultas más que vayan por esa vía. Y bueno, yo voy a estar a cargo de la presentación. Ya ahora en unos minutos voy a compartir mi pantalla cuando se terminen de conectar todos los participantes para poder dar comienzo. Si quieren, como solemos hacer, pueden contarnos desde dónde se están conectando, si es la primera vez que participan. Bueno, como saben, las cámaras es elección de ustedes si están encendidas o apagadas, pero recuerden que si tienen por ahí alguna lentitud de conectividad, siempre ayuda a apagarla. Acá nos saludan desde Córdoba, Gabriela desde La Plata. Claudia dice que no se escucha bien, no sé si quizás es algo puntual tuyo o si le pasa a alguien más. Bueno, acá Cintia nos dice que es de Rosario y que participa desde 2020, que es efectivamente cuando comenzó esta propuesta a distancia. Perfecto. Bueno, varios de Córdoba, Puerto Rico, más Córdoba, Tucumán. Bueno, siempre estos encuentros se caracterizan por la presencia de provincias del país, pero también otros países. Bariloche, buenísimo. Voy a compartir mi pantalla para que ya puedan también ir configurando correctamente esa vista, que les quede bien posicionada en sus respectivas pantallas. No sé si ahí la están viendo correctamente. Yo no la estoy viendo correctamente. Voy a volver a hacerlo porque algo se me puso mal. Ahí voy de nuevo. Bueno, y me olvidé decir, bueno, como sabrán, esta es una reprogramación de la clase que tendría que haber sido el jueves pasado, que no la pudimos llevar a cabo por problemas de conectividad. Por suerte hoy ya estamos correctamente. Bien, bueno, y me dicen que la presentación se ve bien, así que vamos a comenzar presentando eh, el encuentro de hoy. ¿De qué se trata? Bueno, como saben, la muestra del Dorado es sobre el mito del Dorado en la conquista de América, y la muestra de Proa se enfoca muchísimo en los recursos naturales del territorio, con ello la selección de obras y de artistas para la muestra dio con algunos cruces entre ellos, también como una línea transversal que se puede pensar dentro de la muestra que trata sobre estas temáticas. Es esta idea de la representación del territorio o su presentación o los modos de representar el territorio en una obra de arte. Y bueno, en esta clase los artistas, son mayoría mujeres, las artistas, bueno, tienen algo en común, que es esta pregunta, ¿no? Justamente por cómo representar o cómo hablar del territorio en sus obras, y en ese sentido aparece bastante la discusión del género
paisaje desde la historia del arte. Así que bueno, brevemente, en esta clase vamos a conocer un poco la propuesta del Dorado en Fundación Proa, como ya dije, una muestra sobre este mito durante la conquista de América a través de la producción de artistas latinoamericanos contemporáneos. Reunimos dentro de la selección de la muestra, reunimos 3 artistas y un dúo en realidad: Carolina Caicedo, Sandra Gamarra, Teresa Pereda y el dúo Macenet Quiroga. Vamos a explorar las posibles relaciones entre paisaje, mito y modos de conocimiento presentes en la obra de estos artistas contemporáneos, y vamos a ver de qué manera reflexionan críticamente sobre los procesos de creación artística y construcción de la imagen, particularmente donde la naturaleza es protagonista y tema de sus obras. Bueno, bien, comenzamos entonces por la artista Carolina Caicedo, que además es una artista que se encuentra en la primera sala. No llegué a preguntarles si pudieron ver la muestra, pero bueno, si lo han hecho, seguramente recuerdan su obra, y si no, y pueden venir en alguna oportunidad, es una de las primeras obras que se van a encontrar en las salas. Carolina Caicedo es una artista multimedial. Ella nace en Londres y vive en Los Ángeles, pero sus padres son colombianos. Eso a veces nos lleva a decir que es una artista colombiana, porque lo cierto es que muchas de sus obras, no todas, pero muchas de sus obras trabajan sobre problemáticas concretas que suceden en Colombia, y se basa en la investigación ambiental. eh, Se pregunta por el futuro de los recursos naturales y la relación que el ser humano establece con ellos. Bueno, como artista multimedial tiene en su producción una vasta variedad de lenguajes, pero lo cierto es que acude mucho también a lo audiovisual. Acá tenemos así un panorama muy general, como imágenes, no me voy a detener en ellas, pero para que más o menos vean qué aparece en sus obras, ¿no? Cómo es un poco la construcción de la imagen de la naturaleza tal como aparecen las obras. Acá vemos, por ejemplo, un caso del libro de artista, ¿no? Es un arco bastante amplio de lenguajes en el que ella se mueve, y no solamente los lenguajes artísticos más tradicionales o más contemporáneos, sino que también ella es activista. O sea, podemos considerar que su obra también está atravesada por su activismo. Acá tengo así unas capturas de pantalla muy generales de las webs de las organizaciones de las que ella participa. Una de ellas es el movimiento Ríos Vivos, que, bueno, que tiene que ver con las problemáticas que suceden a partir de la privatización de las aguas de los ríos y el desplazamiento de comunidades que se ven afectadas por no poder entablar la relación que cotidianamente entablan con el río y sus recursos, o los recursos del entorno. Y esto sucede en Colombia, por eso es que decía antes que a veces hablamos de ella directamente como una artista colombiana. Y también participa en una unión de Tenants Union, o bueno, de inquilinos. Esto ya es donde ella vive, en Los Ángeles, que bueno, que habla del acceso a la vivienda digna, y bueno, también es un movimiento activista. Entonces vemos que es una artista que está también muy involucrada en movimientos sociales, y entonces esto la lleva muchas veces a que su obra esté atravesada por las experiencias y las prácticas de activismo en estas organizaciones. Pero lo que nosotros vamos a abordar primeramente de su parte, o más específicamente de su parte, es su manera de retratar la naturaleza, pero dentro de su manera de retratar la naturaleza, su manera de retratar los ríos o los cuerpos de agua, como ella los llama. Entonces quería comenzar por presentar un fragmento de un video de una exhibición de la que ella participó, una exhibición colectiva, como la que es El Dorado, de hecho, llamada El Origen de la Noche, que se llevó a cabo en el Museo de Arte de la Universidad Nacional de Colombia en 2016. Ya tiene unos años, pero donde ella aquí presentó algunas de las obras que tienen que ver con lo que vamos a estar viendo hoy, así que quería que escucháramos un fragmento. Díganme por favor si se escucha. Carolina Caicedo, que igual llama a la entidad agua, no al agua material que nosotros la conocemos, como la conoce el hombre blanco, que es un objeto de consumo, algo sobre lo cual nosotros nos beneficiamos y usurpamos, tomamos un servicio de ella, sino como también un espíritu sagrado de la selva, una entidad de la naturaleza fundamental, y la presenta
como dice ella, en un desaprendizaje, como siempre la hemos visto, en una forma de entidad que está alterada con la visión, y lo hace también con telas. Es una pieza bastante hermosa en su presentación. Las piezas que muestro en El origen de la noche hacen parte de una serie que se llama Retratos del Agua. Esta pieza hace parte de un cuerpo de trabajo más amplio que llevo haciendo por los últimos 5 años, que se llama Represa, Represión. Investiga cuáles son las afectaciones sobre cuerpos de agua y sobre cuerpos sociales de infraestructuras como son las represas. El ejercicio con estas piezas es desaprender esos formatos, descolonizar la mirada, que ha sido colonizada pues siempre con el formato de paisaje. Nos han enseñado a filmar y a ver los paisajes o los ríos de una manera determinada, en ese formato, ¿no? Y experimentar tanto a la hora de grabar como a la hora de editar. La idea es que la gente pueda encontrar sus propias imágenes, no tanto darle una imagen, sino abrir una posibilidad para que la gente encuentre sus propias imágenes, tanto en el video como en la impresión de las telas. Una de las reflexiones que se hacen, por ejemplo, en el video de las telas es... Bien, bueno, ella hizo una presentación que es más o menos la presentación que nosotras hacemos aquí con la obra que se presenta en Carolina Caicedo en El Dorado, porque la obra que se encuentra en la sala 1 forma parte de esta serie. Entonces, bueno, acá hay un resumen de lo que ella acaba de decir, ¿no? Esta idea de poder, como artista, preguntarse de qué manera poder ejercer una representación, o sea, crear una imagen sobre un elemento de la naturaleza, pero que no esté codificada de acuerdo al género paisaje, que es el género a partir del cual hemos aprendido quizás a mirar e incluso relacionarnos con la naturaleza, o que está basado en un modo de relacionarnos con la naturaleza. Entonces, este es un poco el entorno que ella propone con estos retratos de agua. Son piezas de instalación, piezas de video que utilizan muchísimo el recurso de el espejar o el reflejar una misma imagen para dar esta idea de flujo, de que no podemos estar seguros de si esto está arriba, está abajo, va hacia un lado o va hacia el otro, darle como esa idea de entidad viviente con su propia agencia. Acá simplemente detalles de las imágenes que se veían en el montaje. Y bueno, esta cita, que un poco es lo que ella quizás decía oralmente, pero bueno, para fijarla un poco más, no es solo un mineral o un recurso renovable, como algunas personas aún llaman al agua. En realidad es un agente político, una entidad viva con alma, con una cobra grande. Y acá tenemos la videoinstalación que forma parte de la serie de Retratos de Agua y que se presenta en la sala 1 de Fundación Proa, que es una obra que, bueno, tiene un detalle no menor. Las imágenes que ella muestra en esta videoinstalación, tengamos en cuenta, por favor, que esto es una videoinstalación de 3 pantallas de carácter inmersivo. Acá estas 3 pantallas están, bueno, en situación plana de la única pantalla que estamos viendo nosotros ahora. Es una adaptación, la experiencia que uno vive cuando se mete en la obra es otra, pero bueno, para que por lo menos podamos ver de qué se trata. Bueno, esta obra se llama Patrón Mono, y bueno, fue elegida para la exhibición justamente porque este es un río en el que, además de manifestarse todas estas cualidades de los cuerpos de agua, como Carolina Caicedo las entiende, son imágenes de un río que arrastra pepitas de oro, y que entonces, bueno, justamente se enmarca muy bien con la temática general de la muestra, que es el mito del dorado y la búsqueda del oro en el territorio americano durante el proceso de la conquista. Entonces, ella acá, además de retratar al río o al agua en su proceso vital o ciclo vital, retrata también a los seres humanos que entablan una relación con este río bueno, sí, de extracción de recursos, que son el oro, pero también la pesca, ¿no? Los pescados, y por eso es que la obra se llama Patrón Mono. Ella toma este nombre de cómo los pobladores locales, las personas que se acercan diariamente a este río a extraer estos recursos, llaman al río. Patrón es por jefes, como decir jefe, y mono es
por rubio, ¿no? Como se dice rubio en Colombia. Entonces, bueno, vemos acá en las imágenes que las aguas de este río son de este color tan particular, por las pepitas de oro que arrastra el agua, que se encuentran incluso en la arena. Entonces, también justo ahora en la primera imagen de la izquierda vemos a la gente arrojar las redes desde sus canoas, y en otras también vemos a personas que están recogiendo con bateas, que es un elemento que se reitera bastante en la muestra también, las pepitas de oro. Entonces, bueno, ella de alguna manera aquí no solo está retratando al río o ese cuerpo de agua, sino una relación del hombre con la naturaleza. Tenemos, siempre lo mencionamos a esto también, porque esta es una obra que tiene una trayectoria bastante importante, al punto que se reprodujo también en las pantallas de Times Square. Un poco el volumen. Y acá también vemos que la obra va, como es muy adaptable en cuanto a los formatos. Quizás en un espacio de exhibición toma siempre esta forma de 3 pantallas que nos envuelven, pero acá, bueno, completamente diferente la circulación de la imagen, y también muy interesante para pensar cómo una obra puede ser, de acuerdo a las imágenes que lleva, también va narrando de manera diversa en los contextos en los que se exhibe, ¿no? Digamos, pantallas destinadas habitualmente a espacios publicitarios de productos muy caros o de situaciones muy deseables en cuanto al mercado, de repente acá tienen las aguas de un río que arrastra pepitas de oro. Y que además son imágenes actuales. La muestra se remite a la conquista, pero los artistas también están pensando en la actualidad de estos recursos naturales, ¿verdad? Bien, seguimos adelante para pasar a nuestra segunda artista, que también va a tener una reflexión muy fuerte sobre géneros artísticos en general, y entre ellos el paisaje. Sandra Gamarra es una artista peruana que, a diferencia de Carolina Caicedo, que la presentamos como una artista multimedial, Sandra Gamarra quizás la vamos a circunscribir un poquito más al campo de la pintura, porque ella justamente le interesa la pintura y sus géneros dentro de lo que es el arte tradicional, el arte occidental, digamos, con una tradición colonial, de acuerdo a su mirada, y cómo estos géneros pictóricos principalmente han constituido, han conformado una forma de ver el mundo y de entender y entendernos a nosotros mismos, y ella justamente explora esas operaciones o cómo operaron esos géneros durante los procesos coloniales. Y acá también me voy a remitir, así como hice con Carolina Caicedo, que la presenté un poquito a través de una muestra anterior. Sandra Gamarra tuvo una muestra ya personal de ella, digamos, a diferencia de la de Carolina Caicedo, que era colectiva, en el Museo Amparo, que el Museo Amparo forma parte del proyecto El Dorado. El Museo Amparo en Puebla, México, va a tener su muestra El Dorado, digamos, es un proyecto en conjunto de 3 instituciones: Fundación Proa, Museo Amparo y America Society, y me parece interesante también, bueno, ver el paso de un artista que forma parte de la muestra de Proa por este otro museo que también ha construido el proyecto del Dorado como exhibición en la actualidad. Y esta muestra de Sandra Gamarra, bueno, tiene algo muy particular que como no me voy a detener en la clase, me gustaba aunque sea para introducirla a ella, que es que ella se ha dedicado mucho, y una de las series más importantes presente en esta muestra del artista fue su serie de la pintura de castas. Muy brevemente, la pintura de castas fue un género especialmente, digamos, prolífero en el Virreinato de Nueva España, es decir, en México, pero que también tiene un caso en el Virreinato del Perú. Por eso a ella le pareció interesante trabajar en una muestra en México, que no es de donde ella es, ni el proceso colonial al cual suele remitirse. Le interesaba que este punto, este género de la pintura de castas, unía a los 2 procesos coloniales, al de Perú y al de México. Y la pintura de castas era básicamente un instrumento, un dispositivo de clasificación racial que se utilizó en la colonia, y en el que básicamente se van representando de las cruzas entre personas o mezclas o la reproducción entre 2 personas de determinada etnia, el
nuevo producto, y lo digo con esta palabra porque aparece con esas palabras también, o nace o produce una raza determinada a partir de esa combinación, y entonces esta pintura permitía clasificar. A ella, a través de esta pintura, de alguna manera lo que le interesa decir es que es llamar la atención sobre la no naturalidad de esas clasificaciones, y que tienen mucho que ver con la obra con una de las obras que nosotros sí vamos a trabajar en la clase. Estas son vistas generales de la sala. Acá en estas vitrinas, en esas ilustraciones botánicas que ven, anticipan un poco una obra que nosotros sí vamos a ver. Pero bueno, para presentarla en general, y acá me detengo especialmente en una obra que ella presentó en esta muestra en el Museo Amparo, que es muy reciente, como ven, la versión que hizo para la muestra es una especie de instalación, no sé si diría site specific, pero sí que se va actualizando en cada montaje, hay que hacerla in situ, digamos. Entonces este espejismo es parte de unas construcciones que ella hace y que juega entre la noción de paisaje e ilusión, ¿no? Que es un poco a lo que remite la palabra espejismo. Entonces, acá como vemos, ella pinta sobre el muro, pero también utiliza espejos para, bueno, para dar cuenta de que un poco esa persona que mira y que se ve reflejada en ese paisaje es la que le da a esa representación de la naturaleza la entidad que efectivamente tiene. Y acá también, bueno, incluso está mezclada, o sea, la materialidad también nos habla de una falsedad de esa representación, ¿no? Porque es hoja de oro falso, hay como una intención en la propia utilización de los materiales para construir la imagen que den cuenta del carácter no natural, de construcción que tiene el género como tal. Y en otras obras, digamos, que toman la palabra, si bien no son de una serie ni nada en particular, insiste en la idea de espejismo sobre paisaje europeo. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá es como más directo todavía. Bueno, sigue utilizando el espejo, pero además incorpora mensajes como muy directos, ¿no? Sobre estos paisajes donde esta especie de naturaleza abundante, ¿no? Dadivosa, tan ponderada por los conquistadores de ese momento, de todos los recursos que podían extraer, es un poco una mirada en el presente de esta naturaleza, y que esta naturaleza tan abundante y tan vasta en realidad está atravesada por lo que narran estas frases, que es la idea de, bueno, hay que liberar la tierra para la agricultura, y entonces la deforestación, o sea, todas las transformaciones que ocurren en esa naturaleza y que ya no permiten presentarla como algo tan idílico como se narró en su momento. Esto por un lado con respecto a la representación de la naturaleza y las discusiones que esta artista tiene con el género paisaje. Pero bueno, y acá tenemos una cita también. Me interesa cómo la pintura, cómo la propia construcción de la pintura termina construyendo nuestra mirada, y en eso es donde de repente la pintura se transformó de un fin a una herramienta, pero no una herramienta solamente para usar, sino sobre todo en herramienta para criticar, pero sobre todo para conocerla desde un principio y así conocernos. Me parece interesante porque bueno, porque digamos, no deja de ser productiva, ¿no? O sea, es utilizar efectivamente la pintura como una herramienta, no es no utilizarla, sino utilizarla para conocerla, como un proceso muy reflexivo, ¿no? Y acá, esta otra serie que se presentó en la muestra con la que introduje a Sandra Gamarra, y que está presente en la muestra del Dorado en Proa. Que es, bueno, la muestra se llamó, perdón, no lo había dicho, se llamó El orden de los factores, y dentro de esta muestra, Cosecha de Mujeres, es esta colección de facsímiles de ilustraciones botánicas que voy a presentar a continuación. Estas ilustraciones facsimilares de plantas, con sus frutos, con sus flores, con toda su anatomía, provienen, digamos, de una expedición botánica al Reino de Nueva Granada, que se realizó en ese momento, a partir del cual se clasificaron, a ver, lo voy a leer porque no me lo acuerdo, 20.000 especies vegetales y 7.000 animales,
Es decir, fueron estas expediciones que se hicieron para conocer el territorio, se lo conoció representándolo, y se lo conoció representándolo bajo un sistema de, bueno, de la ciencia moderna, de la taxonomía. No se llega a ver, bueno, porque está un poco chiquitito, en la que está más grande quizás sí, los nombres en latín. Entonces ella está también primero aproximándose a este instrumento de conocimiento, pero que también es, bueno, posiblemente de dominación, ¿no? Porque es venir a nombrar algo que probablemente ya tenía nombre, simplemente que bajo otro sistema. Pero ¿qué pasa con estas imágenes? No están solamente las plantas con sus nombres y sus frutos, sino que se irrumpen, o como una especie de intrusos, de aparentemente intrusos, que evidentemente no pertenecen a las ilustraciones originales, están estos rostros de mujeres a modo de retrato, ¿no? También las pinturas de castas, de alguna manera, ¿no? También son retratos, entonces otro género tradicional. Y bueno, pero ¿para qué usa ella el retrato en este caso? Las mujeres que están pintadas sobre estas ilustraciones botánicas son mujeres desaparecidas durante la pandemia en Perú. Volvemos a esta idea de también montaje temporal, ¿no? Unas ilustraciones que provienen de una expedición botánica de la época de la conquista, viajan rápidamente a la actualidad y sirven como instrumento para una denuncia de la actualidad. Lo que dice Sandra Gamarra respecto a esta obra es que, bueno, ella piensa cómo, así como se naturaliza que la planta está presente, fíjense también esto de el fondo neutro que tienen estas plantas, ¿no? En realidad, cuando es paisaje, es la integración de la naturaleza, pero esta otra representación de la naturaleza nos trae una planta completamente separada de su contexto, es un fondo blanco que no tiene nada que ver con nada, con que otros agentes del ecosistema permiten que esa planta exista. Entonces esta idea de naturalización de una representación que en realidad poco tiene que ver con la realidad de existencia de esa planta, también da con la naturalización de la violencia. Con esa idea de que, bueno, así como se acumulan las plantas o aparecen o aparentemente simplemente se manifiestan, bueno, también sucede con estos actos de violencia. Pero bueno, yo también creo que es una manera de pensar cómo se han extrapolado estas técnicas de clasificación para especies, que es lo que veíamos con la pintura de castas, ¿no? Me parece que en ese sentido están muy vinculadas las dos series, porque es pensar cómo estos sistemas taxonómicos y de clasificación rápidamente sirvieron para también organizar a toda una sociedad en un virreinato y plantear una clasificación racial, así como se plantea la especie de una planta. Y ahora, para poner un poco de pausa a mi discurso, quería invitarlas a que podamos, a partir de lo que yo presenté de las obras, que bueno, igualmente vamos rápido porque tenemos solo una hora, pero bueno, de lo que les haya llamado más la atención, lo que más les haya quedado, poder comentar en el chat qué estrategias utilizan las artistas Carolina Caicedo y Sandra Gamarra para entrar en discusión con el género paisaje. Y bueno, puse las dos imágenes de referencia, vimos más, pero como para refrescar un poquito, y así podemos repasar y hacer un parate y repasar lo que vimos hasta ahora y luego seguir adelante. Bien, disrumpir, dice Gabriela, la presentación del paisaje tal como lo vemos, efectivamente ninguna acude a imágenes de paisajes a secas. Incluso si Sandra Gamarra lo hace para ponernos algo adelante que ni siquiera nos deja verlo bien. ¿Alguna otra idea? Presentarlo como un desaprendizaje. Bien.
el rompimiento con las formas de reproducir nuestro vínculo con la naturaleza. Bien, disponer las telas como ríos, aún sin estar en sintonía con la imagen, visibilizar lo subjetivo de algo que se presenta como objetivo. Está muy buena esa idea. Total. Casi de otra forma el paisaje a su manera lo introduce así en la sala. Bien. Bueno, básicamente hasta acá es un poco lo que estas dos artistas nos traen, o sus aportes, sus propuestas, sus discusiones con estas formas de representar la naturaleza y cómo eso se va haciendo imagen, porque bueno, insisto, no dejan de ser creadoras de imágenes de la naturaleza, el tema es cómo se están proponiendo hacerlo. Bien, vamos a pasar entonces ahora a nuestra tercera artista. Es una artista que se encuentra en la sala 3 de la muestra. Es una artista argentina que además, bueno, es historiadora del arte, es investigadora y tiene una vinculación particular con los pueblos originarios. Acá lo voy a leer para ser bien precisa. Se especializa en etnografía indígena en el marco de procesos de mestizaje y reetnización vigentes en suelo americano. Sus principales temas de investigación son arte, simbolismo y cosmovisión originaria. Y bueno, nosotros acá nos vamos a volcar puntualmente en este tercer punto, cómo ella a partir de los años 90, precisamente en el 96, comienza a utilizar la tierra, ¿no? La tierra como elemento en la construcción de su estética, es decir, ella introduce el elemento directamente en la realización de la obra, y esto vamos a ver cómo se transforma también en un proceso de vinculación, en obras que no solamente dan lugar a objetos o instalaciones o cosas que se ven en una sala, sino a procesos que también tienen que ser narrados o que se convierten de repente en una performance. Muy bien acá. Sí. Bien, estos son los formatos que empiezan a tener sus obras. Acá lo que vemos es un poco el proceso, porque, bueno, ahora lo vamos a ver en una imagen. Lo que nosotros tenemos en la sala de pruebas son montículos de tierra. Ahora bien, esa tierra no llegó directamente de los lugares de donde fue obtenida, de los suelos de donde fue obtenida, sino que tiene procesos de secado, de tamiz, de donde ella también obtiene pigmentos que después se vuelven también un material posible para la creación de sus imágenes. Y vemos acá que justamente las imágenes que crea muchas veces se van a terminar pareciendo a paisajes. El tema es cómo ella da con eso. La presentación que tienen acá en proa se parece más a esto que estamos viendo acá, ¿no? Montículos que además, al presentarse juntos, ¿no? Potencian que uno pueda apreciar las cualidades de la tierra, ¿no? Acá justo son colores medio parecidos, pero en la sala de prueba pasa más esto como pasa acá, ¿no? Que casi parecen pigmentos, ¿no? Por la diversidad de colores, la diversidad de texturas que empiezan a tener. Y acá, bueno, les voy acá tenemos una imagen de esto que yo recién estaba narrando y no se veía. Esto es el spot que justamente ella, que se hizo desde prueba para que ella pueda por sí misma presentar su obra, así que vamos a escucharla. Esta obra la llamé Habla la Tierra, territorio posible. Aquí en esta mesa congregué tierras que comencé a recoger hace 30 años. En 1993 inicio mis primeros itinerarios, desplazamientos, itinerancias, transhumancias por el territorio argentino. Este proyecto llevó 10 años y luego inició en el año 2007 el recorrido por el continente americano. Extiendo un poco más los kilómetros, avanzo respecto a las fronteras, a las culturas, y fui al encuentro de las
en todos estos viajes al encuentro de las personas y de las tierras, de sus casas, solicitando tierra a distintos líderes de las comunidades, personas muy respetadas de un pequeño poblado, alguien con un conocimiento experto acerca de alguna actividad que se lleva a cabo en esa localidad. Desde ahí es que me voy encontrando y caminando. Las personas me entregan sus tierras, yo en ese hoyo que hemos hecho para que la tierra me sea entregada, deposito tierra proveniente de otros lugares. Así que esta es una mesa de reciprocidad, de intercambios, una mesa de construcción, de intercambios de vida, de futuros posibles, a construir todos aquellos que transitamos el territorio americano y que lo conformamos, seamos indígenas, seamos criollos, mestizos, inmigrantes, todos aquellos que estamos llevando nuestras vidas. Este es el suelo que pisamos, somos nosotros mismos. Es un espacio afectivo, la tierra. ¿De dónde venís? ¿A dónde vas? ¿De dónde sos? ¿Qué lengua hablas? Es un conjunto de tierras muy coloridas, muy diversas, pero no solo las diferencia el color, sino que hay arcillas, hay gredas, hay calcáreas, hay orgánicas, arenosas, gredosas. Esas diferencias son las que posibilitan y definen la vida que se puede llevar en ellas, en cada una. En unas se puede cultivar maíz, en otras se puede cultivar cacao o café, en otras se puede cultivar prácticamente nada, en algunas abunda el agua, en otras el agua es escasa, y allí es donde vivimos. Bueno, un poco ella resumía todo. Yo no había llegado a introducir esto de los desplazamientos, de los viajes y de los intercambios, pero precisamente, ¿no? Esta idea de que el proceso de trabajo se convierte en algo donde se cruzan un montón de variables que no son necesariamente la constitución de un objeto. La presentación que ella hace en prueba es una de las tantas posibles que podría dar para dar cuenta de este proceso de trabajo de tantos años de viajes y de intercambio de tierras. Con el tiempo se introduce otro elemento en su producción, que es justamente el agua, y nacen estos dibujos de agua donde, bueno, la tierra sigue involucrada. Justamente la tierra sería, no sé, el componente de pigmento, ¿no? que está en la imagen, y como si el agua fuese lo que crea o lo que termina disponiendo la forma de esta tierra sobre el soporte. Y bueno, y si bien hay un gran componente de abstracción, estas manchas orgánicas que van apareciendo y donde evidentemente el azar tiene mucho que decir al respecto, van apareciendo, no sé si paisajes propiamente dichos, pero sí formas de la naturaleza. Es como si el uso de los materiales también diera con una idea entre presentación y representación, porque lo cierto es que la naturaleza está ahí en los materiales en sí mismos, pero las imágenes que van apareciendo, ¿no? También tienen, es como si fuese una síntesis de paisaje o del territorio de donde surgen las imágenes propiamente dichas. Y bueno, acá tenemos nuevamente, revisamos muchas exhibiciones para poder presentar a estas artistas, porque bueno, tienen colecciones de obras que son muy pertinentes para el tema que estamos trabajando. Y bueno, esta fue una exposición donde, bueno, las obras que estamos viendo son de las características que ya estuvimos presentando, pero donde vemos que acá también están todo el elemento que permite reconstruir el proceso, ¿no? El proceso a partir del cual se llevó esa imagen. Las tierras, los distintos recipientes donde se fue recolectando, otros elementos de archivo que dan cuenta de cómo se dio con esos materiales, esta situación más de la tierra como pigmento, como una paleta, ¿no? Que va a abrir paso a estas imágenes.
Y todo esto que se exhibe, así como las obras, ¿no? Lo que entenderíamos más tradicionalmente como la obra en sí misma. Y bueno, acá tenemos unas palabras de quien curó esa exhibición, Lucas Becker, El agua que no se detiene, que dice: como vasos comunicantes, me interesa, su sistema de pensamiento y significación aborda diversos planos y hermana distintas identidades. En ellos convive el vínculo hombre-tierra, que es a la vez individualidad y sustento, animado por el agua que delinea espacios poéticos a partir de su constante devenir cíclico que nunca detiene su marcha. Esta sustancia, esencial para la supervivencia, persigue su misión de lento precipitar y fluir, por momentos agitado y revuelto, y por otros lentificado hasta ser casi imperceptible. En algún punto, digamos, quizás sin tener procesos de creación de la imagen similares, quizás uno podría pensar cierta afinidad entre los retratos de agua, ¿no?, de Caicedo, y estos dibujos del agua. Y acá tenemos otro video de una performance que ella hizo que se llamó Soy País, que era mucho más participativa, ¿no? Pero esto que vemos que ella está haciendo acá es muy similar al montaje que hizo acá en proa, de ir con sus bolsas. Llevo trabajando con tierra, con el elemento tierra, el material tierra, desde 1994, así que ya son unos cuantos años que estoy recorriendo el país, itinerando, solicitando a las personas tierra de sus casas. Parte de esa tierra es la que estamos viendo ahora, que coloqué sobre el mapa del país. La idea de la tierra justamente es unir al material tierra, ese suelo que todos los días transitamos y pisamos, que de alguna manera es nuestro espacio afectivo. A partir de ese eje que voy desarrollando la obra. Qué lindo, hay muchas caras. Bueno, y ahí empezaba toda la dinámica con el público, que ya no nos vamos a meter ahí. Y ahora, bueno, para tener un segundo momento de intercambio, ya el último, porque luego pasamos al dúo de artistas y ahí concluimos, pero acá esto es como más abierto. Me parecía que a partir de conocer un poco el proceso creativo de Teresa Pereda, podíamos un poco más liberarnos a proponer ideas y conceptos, ¿qué ideas y conceptos podemos asociar al rol que ocupan la materialidad en las obras de Teresa Pereda. Es como más para dar rienda suelta. Yo propusimos algunas ideas que después hago aparecer, pero me gustaría primero si se animan a contar algunas ustedes. El vehículo, dicen por acá, factor común y a su vez diversidad. Los diversos territorios. Bueno, mientras ustedes dicen, yo también voy dejando de a poco aparecer algunas que se me ocurrieron. Esta idea de que para dar con esas tierras hay todo un proceso de conocer el lugar al que uno va, a las personas que le van a entregar esa tierra, transporte o vehículo de una memoria impersonal. Puse acá también evocación, porque bueno, me parece que al fin y al cabo esa tierra evoca todo, o sea, todo un mundo, ¿no? Que por ahí la tierra parece como muy simple y está ahí muy sola, pero evoca todo un mundo. Acá para acá dicen recolección, viajes y cruces culturales, identidad, se repite. Puse también desplazamiento, que es una palabra que ella usó, ¿no? Por esta idea del viaje, bueno, efectivamente desplazarse por el territorio. Diversidad e integración, vehículo con lo que pisamos, somos, habitamos. Experimentación, bueno, porque efectivamente es toda esta idea del secado, de convertir la tierra en pigmento, de ver cómo va a funcionar, de cómo se va a adherir al papel, en qué papel. Me parece que también hay algo de mucha experimentación con la materialidad, en términos plásticos, ¿no? Como un uso concreto. Investigación, pusieron acá intercambio, conexión, itinerarios, construcción de otro territorio de identidad, pertenencia, fecundidad, lo relacional, bueno, vínculo afectivo, que bueno, no sé si apareció tal cual, pero
simbolizar la montaña en los montículos, con la idea de forma. A ver, ¿qué más puse? Bueno, territorio, obvio, que ya apareció también por el chat. Reinterpretación. Bueno, y proceso, ¿no? Esta idea del proceso que va con el desplazamiento, bueno, todo va con todo. Exploración. Bueno, creo que esas son todas las que había puesto yo, pero bueno. Macro, micro, bien. Bueno, voy a pasar entonces ahora rápidamente, porque ya estamos cerquita del final, al dúo que nos quedó como cierre, el dúo Massenet-Quiroga, para pensar, bueno, ellos hacen mucho hincapié en el mito y juegan bastante con las relaciones temporales que se van estableciendo a través del mito. Estamos frente a un dúo en este caso, que trabaja en colaboración desde 2014. Bueno, trabajan en las intersecciones de los conocimientos indígenas, el paisaje, el mito y el tiempo. Y nuevamente acá aparece esta idea de discusión, ¿no? Exploran la interrelación entre organismos y los equivocadamente llamados recursos del medio ambiente y su distribución y resignificación a través de la cultura. Y me puse acá Carolina Caicedo porque, bueno, ella también tiene una, digamos, si bien desde todos se podría pensar una discusión, desde todas las artistas de la clase, se podría pensar una discusión, me parece que Carolina Caicedo es la que va también muy de lleno contra la noción de recurso así sin más. Primeramente voy a presentar las dos obras que forman parte de El Dorado. Tenemos por un lado Selva Intervenida, que es una fotografía de un bosque húmedo de Colombia, que lo que le pasa a esta fotografía es un poco un procedimiento, un poco también afín, diría yo, a los espejismos de Sandra Gamarra, porque hay una especie de, el punto de partida parece ser un paisaje tradicional, pero hay algo que está ahí como para no dejarnos finalmente ver o en la comodidad de ver ese paisaje, así sin más, sino que algo que se antepone. En este caso no es escritura, no es una frase, es como una especie de calado, la fotografía está calada, y en el lugar donde faltan esas partes está puesto este papel dorado, que justamente ocupa el lugar del oro, o de las pepitas del oro. Es una obra que habla de la minería ilegal, actual. No, es Pan de Oro. Bueno, dije mal. Pan de Oro, de la minería ilegal que se lleva a cabo en este ecosistema y bueno, todos los desencadenantes medioambientales que se dan por esta situación, la contaminación, bueno, justamente el recurso del agua que es tan utilizado y que sufre tanto a partir de la actividad minera en general. Y bueno, acá también hay una idea desde lo formal, ¿no? de esa abundancia de la vegetación y de lo orgánico que presenta, contraponerlo con una imagen que sin ser de una geometría simétrica, sí tiene como una forma más bueno, de carácter bastante disonante con la que se presenta por detrás, que es la del paisaje propiamente dicho. Y luego, en la misma sala, junto a esta selva intervenida, se presenta Sandisk, o disco de oro, que es un disco grabado que tiene dos caras y que en cada una de sus caras presenta una imagen diferente. Por un lado, en la que estoy señalando ahora con el cursor, tenemos una representación azimutal, que es un tipo de proyección de un mapa, que es como si tuviésemos un globo terráqueo y lo aplastáramos, ¿no? Y la forma que queda dispuesto así los continentes, algo así sería la proyección azimutal, y está perforado en todos los puntos donde se extrae oro actualmente en el planeta Tierra. Y vemos que está bastante perforado el disco. Y de la otra cara, lo que vemos, bueno, es una situación como mucho más geométrica, mucho más abstracta, pero esas mismas perforaciones simulan una especie de constelación que alude al origen extraterrestre del oro, que es algo que se sostiene tanto desde la ciencia occidental como desde las culturas americanas prehispánicas. Entonces también es una manera, bueno, esto de pensar el pasado, el presente y el
filtro cultural que tiene la relación entre el ser humano y los recursos naturales que utiliza para su desarrollo. Estas son las dos obras que están en pro, pero bueno, queríamos ampliar un poquito el panorama sobre estos artistas. Acá, bueno, también hay vistas de una muestra, en donde vamos viendo, en este caso nuevamente, como una exploración de medios muy, muy vasta, quizás más parecida a la de Carolina Caicedo. Y bueno, por ejemplo, esta obra, que es un río, pero en mercurio, ¿no? Es la representación. Acá, fíjense, tenemos una representación del río de un origen quizás cartográfico, ¿no? Se asemeja o parecería, podríamos trazar una procedencia de cómo representar un río en un mapa, pero a su vez desde la materialidad hay algo que se está comunicando más allá de dar con la forma de un río desde una vista cartográfica, que es, bueno, la contaminación, la problemática de la contaminación con mercurio, que es la que sucede con la actividad minera. Entonces, bueno, también hay una representación, pero para, a través de la materialidad, hacer un comentario sobre esa representación o sobre el elemento que se está representando, y nuevamente el protagonista, así como lo eran en las obras de Carolina Caicedo, son los ríos y el problema del recurso. Acá tenemos otra vista de la misma obra y un detalle. Acá tenemos la obra junto con la selva intervenida, y ahí, bueno, la relación de la minería con la contaminación se establece desde lo curatorial mucho más directamente. Bueno, simplemente más vistas de la misma muestra. Pero quería llegar a esta instalación que se llama Night Vision, si no recuerdo mal, una instalación de 2022, donde ellos acuden a la idea de paisaje mítico. Y entonces van creando imágenes. Yo me centré bastante en esta pintura, pero la verdad es que todos los objetos son súper interesantes, porque fíjense también que parecería ser que el punto de partida es un paisaje, pero hay una cantidad de elementos que se van mezclando que no nos dejan tranquilos con esa idea, sino que aparece el fuego, ¿no? El fuego con la ambigüedad de, bueno, ser un elemento tan potente, tan valioso y valorado como un elemento de la naturaleza, pero también digamos, la complejidad de los incendios, que tienen que ver con los desbalances de los ecosistemas que vivimos en el hoy. Aparece también una mezcla de fantasía, ¿no? Fíjense esos seres que son como una especie de hongos, pero que hay un juego. Ahí está. También esta idea de, a través de la iluminación, transformar la relación que uno va a entablar con la imagen, y cómo con una luz se destacan algunos elementos, y acá se destacan estos aparentemente seres fantásticos que pueblan este paisaje, que no sabemos si es dadivoso, si es distópico. Pero fíjense que otros elementos componen esta instalación Night Vision, que son bueno, estas especies de atributos. No me está saliendo la palabra, a ver si la encuentro rápidamente. Ellos les llaman artefactos etnográficos, como si fuesen, ¿no?, restos de una cultura pasada, pero que en realidad están, esa idea de pasado, ¿no?, por la forma lo asociaríamos a elementos que quizás estarían en un museo etnográfico, ¿no?, que hablan de una cultura pasada, de un atuendo que nos da cuenta de alguna situación social, pero fíjense que están hechos con chips, con motherboards de tecnología. Entonces esta relación entre lo que supuestamente es pasado en términos culturales y presente o incluso futuro, es como una especie de quizás futuro etnográfico de nuestra cultura, ¿no?, pero con la forma de lo que nosotros hoy asociaríamos a una cultura pasada. Y acá también esta mezcla, ¿no?, de esta caracola llena de piercings y de elementos metálicos, ¿no? Es como si este paisaje mítico, que el mito siempre lo asociamos a un pasado idílico, bueno, como también el mito se va desarrollando en el tiempo y empieza a incorporar elementos del presente, e incluso acá parecería también de un futuro un poco distópico. Y luego otro tema que ocupa mucho a este dúo de artistas
es la problemática de los jaguares, bueno, las numerosísimas causas que ponen a la especie en peligro, en alerta, y bueno, las distintas estrategias que hay que tener para su conservación. Entonces ellos hicieron esta instalación en Berlín, que estuvo tanto en sala de exhibición como en las calles, que fue reproducir estas huellas de jaguar en un territorio justamente impensado, ¿no? Porque el paisaje también es urbano, y entonces, bueno, ¿qué elementos son también disruptivos en una baldosa, en un asfalto? Bueno, las huellas de este animal, que si apenas se encuentra en su hábitat natural, resulta aún mucho más impensado tenerlo en las calles de Berlín. Bueno, terminé así un poco rápido para poder dar los últimos minutos si había alguna pregunta o algún comentario o algo que quieran decir. Desde ya muchísimas gracias por haberse podido conectar, a pesar de, bueno, de que en realidad esta clase estaba pautada para otra fecha, que bueno que se hayan podido sumar hoy, a pesar del cambio. Bueno, y mientras agradecen, y si no hay preguntas, voy pasando el anuncio bueno, que vamos a tener una clase más, al menos creo, que va a estar a cargo de una compañera que va a estar más enfocada en el tema de materialidades, que también es otro tema muy primordial en la curaduría del Dorado. Así que, bueno, ojalá que haya sido un espacio para conocer a estos artistas y que, bueno, si no han venido a la muestra, puedan venir a ver sus obras en vivo en las salas. Sí, la clase se va a anunciar como siempre por la página para que puedan, bueno, ver el tema e inscribirse. Bueno, gracias siempre por sus comentarios tan cálidos y amables sobre nuestras propuestas.